Ujú. Bueno, me dices cuando empieces a grabar, ¿vale? Ya, profe, ya empecé. Voy a Listo. grabar. Bueno. Profe, Eh, ¿cuánta duración tiene la clase? Qué pena. ¿Cómo? ¿Cuánta duración tiene la clase? ¿Hasta qué hora Pues vamos a ir? que terminemos por ahí 1 hora, máximo 1 hora y media. Ah, ok, profe, gracias. Vale. Bueno, vamos a hablar de las características y taxonomía de las disciplinas deportivas individuales. Al final de que termine pues la clase, obviamente si el link se cierra, volvemos a ingresar al mismo. En caso tal de que el mismo falle, pues yo mando un link nuevamente, ¿vale? Ok. Bueno, al final de la clase llamaría lista, pues dando tiempo a las personas que salen del trabajo y se conectan un poco tarde y así. Vamos a hablar de las características y taxonomías de los deportes individuales, que fue pues el primer artículo que vimos pues en el curso, que fue la T1. No sé qué tal les fue con este artículo, muy complejo, estuvo cómodo. Sí, profe, es todo entendible. Todo Entendí. Ok, Interesante. interesante. Y también muy como tal, pero bueno, ¿para qué? Bueno, Vale. Ok, procedamos. Ay, ¿qué pasó? Ah, no me gusta cuando pasa esto. Bueno, eh, quería iniciar pues con esta primera definición, hablando sobre qué era deporte. Y pues como muchas personas saben, pues el deporte ha sido un término que se ha expandido, bueno, que ha sido definido de muchas maneras, desde lo recreativo, desde lo social, pero yo, pero yo diría que la definición que de pronto más nos podría servir para este curso, o que podría tener como bastante incidencia en este curso, sería en la que nos da Parlevas en el 88, que habla sobre que es una situación motriz de competición que está institucionalizada, es decir, que está reglada, que tiene un reglamento, unos parámetros, en la que participa el individuo que desarrolla pues una actividad establecida o propuesta por esas dinámicas del reglamento en un determinado espacio que está medido, que está, pues que se caracteriza y que sirve pues para lo que se va a desempeñar y donde puede o no existir la presencia de un compañero o un adversario. ¿Alguno conoce otra definición de deporte? Como aquí no veo las manitos, entonces me dice su apellido, dice yo, tales, y ella da su intervención, ¿vale? Ok, procederé entonces. Bueno, Profe, pues también el deporte también es llamado como actividad física o ejercicio, ¿no? perdón, no te escuché muy bien. Que el deporte también es llamado como actividad física o ejercicio también físico. ¿Por qué? Pues, o sea, o sea, todo no puede ser deporte, o sea, el deporte, bueno, pues la actividad física como tal también la podemos hacer, por ejemplo, las mujeres que son ama de casa, esa es actividad física, ¿no? Ellas hacen que Ajá. barrer y lo otro, y también es actividad física y también es hacer deporte, creería yo. Entiendo, ¿cuál es tu apellido? Quiera, ahora bien, Ok, bueno, procedo entonces. Em, Cuando hablamos sobre las disciplinas deportivas individuales, digamos que en el paso de la historia hemos visto cómo este término ha ido evolucionando, como por ejemplo Antón en el 89 nos decía que era una actividad física de un carácter psicomotriz, en la que
las incertidumbres presentadas al momento de la realización de la práctica solo iban a ser pues propuestas por un adversario directo, ¿cierto? O también por el medio en el que se podría desarrollar la actividad. Pero en el 2004, Hernández y Rodríguez dicen, ok, sí, son deportes individuales, ¿cierto? Es su principal característica, que se participa netamente individual, no hay compañeros, no hay adversarios, pero pueden haber como unas repercusiones o pueden haber como unas adversidades que solo van a ser propuestas según las características del medio. Si el medio es fijo, si el medio es fluctuante. Pero en el 2012 llega Ruiz y dice, sí, ustedes tienen razón, son aquellas que se participan de forma individual en el espacio como tal. Sí, el deportista afronta una situación motriz, pero básicamente se caracterizan porque buscan superarse a sí mismos, o sea, buscan superar una marca, una distancia, una puntuación. Y no va a existir la presencia como de un adversario o de un compañero pues que influye en las dinámicas de la participación. Estas disciplinas deportivas se caracterizan principalmente pues porque, como lo dije antes, el deportista se encuentra solo o afronta esa situación motriz de forma individual, ¿cierto? Y no hay una interacción neta con un equipo o un compañero. Por lo tanto, se busca que esas disciplinas deportivas, el atleta busque una superación de sí mismo, es como su objetivo principal. ¿Y cómo lo puede lograr? Con el control, llegando a un control emocional estable, a una concentración, a una estabilidad emocional, a una aceptación de un alto grado de responsabilidad de lo que se está haciendo. Porque estos 4 conceptos que menciono aquí son ejes centrales para la superación de sí mismo del atleta. Dice su apellido y da su intervención. Profe, qué pena. ¿Me repite la pregunta? Porque Profe, qué pena interrumpirlo, profe, ¿era que usted me puede dar ingreso desde el celular? Es que desde el portátil no escucho muy bien, entonces para ver si me deja ingresar desde mi celular para que me permiso para ingresar, vale, que me permita ingresar. ahí los admití. Lo que decía era que como estos 4 conceptos que estoy mencionando aquí le dan como pie con bola o bueno, ayudan a ese tema de la superación personal del atleta, pues de esas disciplinas deportivas psicomotrices o individuales. Profe, usted está hablando del control mental, la concentración, la estabilidad emocional, la aceptación en el alto grado de la responsabilidad. Sí, correcto, estoy hablando de eso. ¿Cómo ayuda eso en un deporte individual? Para llegar a esa superación de sí mismo. Para tener No, esa pues seguridad y confianza, ¿no? Porque no todo, o sea, esa técnica y ese entrenamiento y esas características te permiten ir tomando más confianza en sí mismo, más seguridad para poder afrontar cualquier situación en el deporte. Ok. ¿Apellido? Ramírez. Por aquí hay unas manitos profe, levantadas. Vale, agregándole dale. una cosa a Ramírez, profe. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice, pero pues tanto la parte física como la parte mental se debe entrenar, porque si yo no estoy una competencia mentalmente bien, no voy a rendir lo mismo físicamente. Entonces, también parte desde mi entreno, no solo hacer la parte física, no mental. Ok, entiendo. ¿Qué dices tú, Jeffrey? No, pero yo tenía la mano levantada, ese rato era porque para que me dejara ingresar, pero no yo. Ah, ok, vale. ¿Alguien más? Última intervención. Profe, pues, Alexandra y luego Luis. Narva, ¿quién? ¿Alessandra? Ah, Alexandra y Luis. pues Dale. con respecto a lo que dicen los compañeros, ahí pues de suma importancia más que todo, que tenga control mental, lo mental, para que todo su cuerpo pueda tener un buen funcionamiento, porque si no hay un control mental, para mí no hay nada, porque eso es lo primordial que siempre debe tratar a un
deportista, principalmente que son más frágiles porque ellos, lo emocional lo afecta, ¿no? Más. Y en Ujú. esas situaciones que se presentan, más que todo que a veces pierden o que no pueden hacer tal movimiento bien, tal técnica, lo perjudica bastante. Por eso a mí lo primordial ahí, lo mental, como Vale. número uno. Alexandra, ¿qué? Valdés, ¿Qué ibas a decir tú, Luis? Gracias, profe. Profe, que desde, pues, partiendo desde el concepto que tú nos comentas sobre los deportes, yo creería que el deportista debería tener como base o esa herramienta apoderarse de ello para que de esa manera ese deportista pueda alcanzar ese rendimiento óptimo o pueda alcanzar un buen desempeño dentro de la modalidad que la persona escoja. Ya teniendo claro ese concepto, entonces esa persona pasaría a perfeccionar un poco de pronto su técnica y en base pues se convertiría en todo lo físico y lo mental y eso se convertiría pues en un buen desempeño para que el deportista pueda rendir en su modalidad deportiva. Ok, Profe, entiendo. Mauricio, Pillimue. Profe, pues Dime, igual yo Mauri. creo que los cuatro conceptos van relacionados, ¿no? Porque con una que de estas falles, yo creo que el deportista no va a poder cumplir su objetivo, porque son muy, muy esenciales a la hora de una competición o a la hora de un entreno. Para mí sería como ese concepto, profe. Ok, por ahí vi a Ricardo Cifuentes que levantó la mano. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, Profe, pues yo pues lo que creo yo, ¿no? Que para eso pues están los entrenadores, desde que uno empieza una disciplina, a practicar una disciplina deportiva, a mirar todas las falencias, posibles falencias que pueda tener el deportista y potenciar todos estos cuatro aspectos. Para eso está el entrenamiento, para mejorar y como dice la definición que usted hablaba del deporte, es superar todas esas situaciones que lo hacen un poco o que lo llevan un poco limitante en el cuerpo de uno, tanto la parte física como la parte mental. Y creo que pues ahí es esencial la parte de un buen entrenador. Superar todas estas fallas, potenciarlas y llevarlas a que en vez de ser fallas sean ya una característica valiosa para cumplir el objetivo del deporte, del deportista. Gracias, profe. listo, exacto. Ok, básicamente como la unión de estos cuatro aspectos va a determinar o bueno, va a centrar a que el deportista pues consiga esa superación de sí mismo. Con un control emocional, pues porque como por ahí lo decían, el entrenamiento psicológico es algo fundamental y debe ir de la mano del entrenamiento físico. Concentración, pues porque sin una concentración, sin un enfoque al momento de la competición, al momento de los entrenos, no hay nada. Una estabilidad emocional, pues porque básicamente, aunque digamos, las emociones nos abrumen un poco más, hablando, por ejemplo, temas de estrés, ansiedad y demás, el deportista pues tiene que tener el suficiente control sobre esas emociones y buscar como un punto neutro para que no afecte como la dinámica de su participación. Y una aceptación de un alto grado de responsabilidades. ¿Por qué? Porque como él está solito, si, si él se equivoca, él soluciona. No hay un equipo que lo respalde, no hay nada que le pueda decir, ok, yo te apoyo. Obviamente, pues hablando de la competición como tal, porque si hablamos de un equipo, pues sí, él tendrá un equipo, un grupo biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, entrenador, etcétera, pero pues al momento de la competición está él solo. Hay algo muy particular que también caracteriza las disciplinas deportivas individuales, y es la eficacia de la realización de, de los movimientos o de la técnica. Y eso va a depender del nivel alcanzado de dos factores fundamentales, el dominio técnico y las cualidades físicas. A un mayor dominio técnico, pues va a haber una mayor eficacia en cuanto al desarrollo o la realización de las técnicas propias pues del deporte. A mayor condición física o mayor desarrollo de las cualidades físicas, también va a facilitar las dinámicas técnicas y tácticas pues que se realicen al momento de la disciplina individual. No sé si me hago entender. Sí, profe. Ok. Y pues también se va a caracterizar que en algunas disciplinas deportivas individuales pues va a existir la presencia de un instrumento
que va a determinar la complejidad y también la realización pues, de esa disciplina deportiva. Estos deportes individuales también se caracterizan porque se desempeñan en dos tipos de medios diferentes. Y según ese medio, asimismo van a ser las características de esa disciplina deportiva. Vamos a tener dos medios, un medio estable y un medio fluctuante o inestable. Ese medio estable o fijo se caracteriza pues porque es un medio que no cambia, es un medio que siempre es el mismo, que el deportista entrena en ese medio y las variables que se le pueden presentar en ese medio van a ser exactamente iguales a las variables que vaya a tener al momento de la competición, ¿cierto? Por ende, esos mecanismos de ejecución van a aumentar o van a tener un alto grado de complejidad debido a que el deportista puede llevar más allá el nivel del deporte porque el medio pues no es tan cambiante y le permite pues que pueda, digamos, generar como más proyección al momento del deporte. Va a tener un alto grado de organización temporal porque pues ya se conocen todas las variables, entonces es mucho más fácil controlar un medio que no cambia. Va a tener una poca exigencia en el mecanismo de percepción. ¿Por qué? Como lo mencioné anteriormente, si el deporte me presenta como unas variables, unos problemas en el momento del entreno y es un medio que no cambia, es muy probable que en el momento de competir también las presente. Un ejemplo, karate. Si el tatami se siente liso, el deportista ya sabe qué echarse en los pies o cómo actuar al momento de encontrarse con un tatami liso. Si la cancha llueve, el deportista sabe más o menos cómo ubicar su cuerpo, cómo organizarse, de forma que la lluvia no afecte como las dinámicas de la cancha, por ejemplo. Y la situación pues, de valoración va a tener un valor de objetividad mucho más alto que un medio fluctuante. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil percibir, ¿cierto?, las dinámicas que el medio presenta. ¿Quién me podría dar un ejemplo de un deporte de medio fijo y por qué sería de medio fijo? El Dale, baloncito, espera, el atletismo. uno a la vez. Hay una manito levantada, pero dice iPhone. No sé quién es. Ese soy yo, profe, Misael Ramírez. Ok, Ramírez. Profe, el levantamiento de pesas. ¿Por qué sería un medio fijo, un deporte de medio fijo? Profe, porque es muy, o sea, poco probable de que pasen cosas que a uno lo hagan ser inestable. Por ejemplo, se presenta, digamos, este, en la plataforma, digamos, está un poquito más alzada de un lado que del otro, entonces esto es algo que uno maneja ya desde la parte técnica acá entrenando, porque pues también entrenamos, digamos, en plataformas que pueden tener algún desnivel, alguna cosa, y como la plataforma pues es grande, entonces se puede mover, digamos, la pesa un poco hacia adelante y evitar eso. Es así, o sea, es muy poco probable de que pase algo que uno lo vaya a hacer perder un movimiento o algo. Entiendo. Correcto, sí, tiene razón. Zúñiga, Herrera y termino con Viera. Profe, el tenis de mesa. ¿Por qué el tenis de mesa? Profe, porque siempre el entrenamiento siempre es en las mismas medidas de una mesa. La malla nunca va a cambiar. La pelota es la misma, la raqueta es la misma. Entonces siempre va a estar en ese sitio, ¿no? No va a cambiar nunca como en la competencia, el entreno no va a cambiar la forma y la manera de jugar, ni la base donde está jugando. Entiendo, sí. ¿Qué dices tú, Dani Herrera? Profe, pues el atletismo en pista, porque pues la pista siempre va a ser la misma, las distancias siempre van a ser las mismas, entonces pues el competidor ya tiene como una idea de lo que tiene que hacer y de lo que tiene que
que esforzarse, el tiempo, todo eso. Lo único que podría variar es el clima, pero igual ya él tendría que estar predispuesto para afrontar ese otro obstáculo, ¿no? Entonces, pienso yo que sería como eso. ¿Sí están en la puerta? Profe, ¿no se escucha? Creo que le entró una llamada al profe. ¿Quién quiere pizza? ¿Usted? Yo no como eso. Listo, muchachos, qué pena. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, profe, tranquilo. Sí, profe. Faltaba Viera. Sí, profe, también en los deportes, carreras de atletismo, porque también ahí se trabaja las disciplinas deportivas como carrera, la marcha, los saltos y los lanzamientos, ¿no? Ok, pero ¿por qué sería un medio fijo? Porque yo creía que él consideraba el deporte más antiguo del mundo. Ok, vale. Voy a proceder. Profe, una pregunta. Dime. Pues el medio fijo sería, o sea, según lo que entiendo, pues son los deportes que de pronto manejan una estabilidad, algo así, ¿no? Y el Ujú. deporte fluctuante serían los deportes que de pronto tienen que utilizar diferentes objetos o elementos que intervengan en la acción deportiva. ¿Sería así? Mm, sí y no. O sea, porque en ambos puede pasar lo mismo. Yo puedo tener un deporte que me requiera de un implemento y sea de un medio fijo. Ujú, Por ejemplo, hockey. Hockey requiere unos implementos para jugarlo, y es pero se fijo. juega sobre una pista de hielo o una pista, si es hockey sobre rueda, que Ujú, no va a cambiar. En ningún momento la pista de hielo le va a crecer una montaña de la mitad, por ejemplo. ujú, Vamos a hablar un poquito de los deportes del medio fluctuante como para que entendamos esa diferencia. ya. El medio fluctuante es todo lo opuesto al medio fijo. Es un medio que cambia, es un medio que está en constante cambio y que los deportistas, los entrenadores nunca sabremos exactamente cuándo va a cambiar, ¿verdad? Por ende va a tener un mínimo, va a presentar un mínimo de organización. El deportista se va a caracterizar porque tenga una alta exigencia en esos mecanismos de percepción y decisión. ¿Por qué? Porque al no tener una organización estable, ¿cierto? Rutinaria,
el deportista tiene que estar en la juega de los cambios del entorno y decidir si hace la acción o no. Un ejemplo, hablemos del surf. ¿Todos conocen el surf? Sí, señor. No, no lo conocemos, yo no lo conozco. ¿No lo han visto? Surfear, surfear. ¿Nunca has surfeado No, antes? no. El surf No. es ese deporte que se montan en una tabla y patinan como en las olas. ¿No? En las películas. Sí, lo hemos visto en las películas. Surfista, pues, Asprilla. Unas películas, claro. Entonces, película de surf, sí. Bueno, el surf es un deporte de medio fluctuante. ¿Por qué? El mar es un medio que nunca podremos controlar, ¿cierto? El mar cuando quiere está súper agitado, súper movido y otras veces está muy calmado. Entonces, en el surf, él debe buscar una buena ola, ¿cierto? Y pues surfear sobre ella y de esa forma pues le van a dar una calificación. Él no va a saber si viene una buena ola o si va a venir una mala ola hasta el momento en que la ve. Entonces, esa organización va a ser mínima porque él no va a decir, bueno, cada 3 olas bajas viene una ola grande. Eso no se sabe. ¿Por qué exigen un alto nivel de exigencia en cuanto a los mecanismos de percepción y decisión? Porque cuando él percibe que, listo, no, estaba todo quieto y de un momento a otro llegó la ola grande y esa es la que le puede servir, él dice, o la tomo o no la tomo. Entonces él actúa sobre las dinámicas que el mar le propone. Por eso él tiene que decidir y tiene que estar perceptivo a esas características del medio. Y va a tener un alto componente de riesgo de aventura, pues por las características del entorno. Normalmente, los medios fluctuantes o inestables son esos medios que no se realizan en un entorno construido, ¿cierto? Normalmente se hacen en entornos naturales, montañas, el mar, ríos, quebradas, etcétera, lagos. Entonces eso aumenta pues ese componente de riesgo de aventura, pues porque siempre va a estar en un constante cambio, el deportista va a estar en una constante adaptación. Y por ende, se va a desconocer esa estructura temporal por el hecho de que no sabemos si ese día llueve, o si ese día la nieve está bien, está muy compacta, o si el mar está muy quieto, o si el oleaje está muy dinámico. Entonces, por eso, a diferencia del medio fijo, el medio fluctuante siempre va a proponer unas dinámicas que el deportista pues tiene que estar en la juega para adaptarse a esas dinámicas. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Qué Sí, me haría un profe. ejemplo? Otro ejemplo además del surf. Profe, el ciclomontañismo, ¿no? Ese, Profe, ciclomontañismo. exactamente ese.